Buenas tardes, mi nombre es Gianmarco de Jesús Astudillo Neri, de la Escuela 45 de Ingeniería Industrial de Extensión Puerto Ordaz, para la asignatura de Estadística 2. En este momento yo les voy a hablar acerca de los contenidos de la unidad 1 y la unidad 2. En primer lugar, vamos con las variables aleatorias y la distribución de frecuencia. En primer lugar, las variables aleatorias son funciones que le asignan un valor que normalmente es numérico a un conjunto de resultados de los experimentos que los domina el azar. O sea, puede darse cualquier cosa. Un ejemplo de esto son los dados, son cuando uno lanza dos dados o lanza un dado dos veces y da un conjunto de combinaciones aleatorias diferentes. Pueden ser 1, 1, 1, 1, 2, 6, 6, 2, ese tipo de combinaciones, y también todo lo correspondiente al conjunto de los números reales. Esto puede ser, por ejemplo, la temperatura máxima de una ciudad o de un territorio o cualquier característica de este mismo ámbito. Estas variables aleatorias presentan varios tipos. Estas presentan las variables aleatorias discretas, las cuales son aquellas que presentan un recorrido, un recorrido de tipo conjunto discreto, un conjunto discreto. Estos conjuntos discretos son aquellos en los cuales las variables que tratan son un conjunto finito, o sea, son un conjunto que es muy limitado de elementos, o son elementos que presentan un orden o una frecuencia, por ejemplo, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, y así sucesivamente, hasta inclusive poder llegar al infinito y poder clasificarse o categorizarse. Y también están las variables aleatorias continuas. Estas son las que presentan un recorrido numerable. ¿Qué quiere decir esto? Que se presentan en un ámbito o en una frecuencia, las cuales pueden enumerarse en un parámetro. Por ejemplo, cuando se toman las estadísticas de un grupo de jóvenes que se van a medir. Estas pueden ser, digamos, desde unos 50 metros hasta 250. Y ahí, en ese ámbito, puede pasar aleatoriamente cualquier cantidad de muchachos, pero puede ser enumerado en el conjunto de números reales. Ahora seguimos con la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias prácticamente se basa en un mecanismo en el cual se distribuyen todos los resultados y las frecuencias que se dio en un experimento en una serie de tablas, en una tabla bien organizada para expresar todos los resultados. Otra manera de decirlo es que es la agrupación de datos en categorías que son excluyentes, o sea que son bien diferenciadas una de la otra, y indican el número de observaciones que se presentaron en cada una de manera diferente. Estas presentan distintas frecuencias, las cuales es la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un determinado valor estadístico. La frecuencia relativa porcentual, que es el número de veces que se repite un evento o frecuencia multiplicado por el 100% y dividida entre la cantidad de datos. Y la frecuencia acumulada, que es la suma de todas las frecuencias absolutas inferiores o iguales al valor considerado. Y por supuesto la frecuencia relativa absoluta. La frecuencia relativa absoluta, que es el cociente de la frecuencia acumulada. Prácticamente todos los resultados de estas frecuencias se dan como ecuaciones bien planteadas para dar todos los resultados. Y esto al final tiene un valor agregado. Ahora, con respecto al contenido de la unidad 2, tenemos a la distribución muestral y a la estimación de parámetros de una población. En primer lugar, la distribución muestral es lo que resulta de considerar todas las muestras que se presentan en una población. Y su estudio prácticamente permite identificar o calcular la probabilidad que se tiene. Y también tenemos en ese contenido la distribución muestral de medidas, cada muestra de tamaño que podemos extraer de una población que proporciona una media o un promedio.
También se presenta la desviación típica, que la desviación típica es una medida que ofrece información acerca de la medida de una variable. También tenemos la distribución muestral de proporciones. Esto se plantea prácticamente para estimar una proporción o porcentaje de una población o una muestra. La estimación con respecto a la estimación de parámetros de una población, tenemos con respecto a la estimación, de parámetros, que es un método que consiste en asignar un valor o un parámetro a un conjunto de parámetros, valga la redundancia, que caracterizan un campo de estudio. Y la fórmula matemática de vida se denomina el estimador, y dicho estimador es la que se utiliza para encontrar todos los valores de la frecuencia y las probabilidades en dicha población. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Así concluye mi video. Gianmarco Astudillo.